El día de hoy, materia y la clasificación de la materia. Aunque ya lo hemos trabajado por medio de tareas, pero de todas maneras vamos a profundizar un poquito. ¿Sí? Si van a hacer el apunte, recuerden la fecha, 14 de diciembre. Materia y clasificación. Listo. Voy a apagar el tema de la cámara para evitar cualquier cosa. O sea, latencia, ese tipo de cosas. Ok, entonces materia y clasificación. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Materia es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, pues, hace parte o va dentro del rubro de lo que es la materia. ¿Sí? Todo lo que tenemos dentro de nuestras casas, el aire, con el que nosotros respiramos, todo eso hace parte de la materia o se considera materia. Los jugos, las frutas, la tierra, todo lo que somos nosotros, el ADN, todo esto hace parte de la materia, ¿no? Entonces, bueno, veamos acá un poquito esta imagen. Esta imagen está en un documento que yo se los puedo enviar tranquilamente. Bueno, vemos acá, tengo yo un bloque de sal común, un bloque de cloruro de sodio. Hay algunos términos, un término que se conoce como cuerpo, ¿no? O sea, cuando yo digo cuerpo, pues me puedo estar refiriendo a cualquier cosa. Cuando yo digo sistema, también me puedo estar refiriendo a cualquier cosa. Digamos que este bloque de sal pasa por un proceso de trituración y, bueno, pasa a pequeños pedazos. A veces la palabra pedazo se utiliza para eso, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de las palabras? Porque vamos a dar algunos ejemplos, entonces podemos entender o podemos recordar ciertas palabras que se utilizan. Ya, imaginando que estos de aquí pasan por un proceso de molienda, y bueno, que hay un molienda, ¿no? Y aquí tengo algo que se conoce como partículas. El término partículas se utiliza tanto para el punto de vista atómico, cuando yo hago partículas subatómicas, si han escuchado el término, partículas subatómicas, pero también el término partículas se utiliza para cuando yo tengo pedacitos de materia muy pequeñitos, ¿sí? Eso también se conoce como partículas. ¿No han visto el aire cuando está contaminado? El aire cuando está contaminado, cuando hay polvo en un cuarto, vemos que hay una suspensión, eso también se le conoce como partículas, ¿sí? Si nosotros vamos más al punto de vista micro y, digamos, hacemos un zoom más allá, ya con algún microscopio electrónico, podemos darnos cuenta que esas partículas se encuentran formadas por átomos, ¿ya? Y aquí tenemos los átomos de sodio y el átomo de cloro. Y como pues, el cloruro de sodio es una estructura cristalina, pues todas las estructuras cristalinas tienen modelos similares a los que estamos viendo aquí, ¿sí? En esta partecita. Bien, estos se los conoce como moléculas, pueden ser también llamados unidades formulares. El tema de unidad formular, o unidad fórmula, ¿no? Eso se utiliza mucho cuando hablas de compuestos iónicos. Y moléculas, en cambio, se utiliza cuando tengo yo compuestos covalentes, por ejemplo, el agua, ¿no? Compuestos que están unidos por enlaces covalentes, moléculas, y cuando yo tengo iónicos, así como este, con estructuras cristalinas, a veces se conoce como unidad formular. Ya, entonces los compuestos, las moléculas, estarían formados por átomos. ¿Qué son átomos? Pues un átomo ya es la unidad de materia más pequeñita y estable, ¿sí? Y estable, eso hay que tenerlo en cuenta. Y los átomos se componen por protones y neutrones y también por electrones. Estos protones, neutrones y electrones se conocen como partículas también. Estos también son partículas, pero no son partículas como estas de acá, sino que acá se conocen como partículas subatómicas. O sea, el protón, el neutrón, el electrón, esos son partículas subatómicas. En cambio, cuando la gente se refiere a partículas partículas en el aire, ese tipo de cosas, se refieren ya a estructuras un poquito más grandes que sí se pueden observar con el ojo. ¿Sí? Listo, y acá tenemos los átomos, ¿no? Entonces la materia en sí estaría compuesta por átomos, y estos átomos conforman moléculas y así sucesivamente. Pero en realidad todo lo que nos rodea estaría formado por átomos, ¿sí? Entonces la materia, o sea, nosotros decimos que la química, no sé si vieron el video, la diapositiva que les envié, la química estudia esto, estudia la materia, estudia los cambios, estudia las transformaciones que se dan en la materia, ¿sí?
Eh, ¿Listo? Entonces tienen claro de qué es materia. Materia es todo, todo, todo. El aire es materia. ¿Qué más es materia? Todo lo que tenemos alrededor nuestro. Hay algo que se conoce como energía. No sé si han visto, han escuchado la palabra energía. Ya, la energía, en cambio, no es materia. Ya, la energía no es materia, eso es diferente. ¿Sí? Es diferente. Es totalmente distinto. ¿Sí? Por lo general, cuando nosotros revisemos el tema de materia, la materia tiene algunas propiedades que la caracteriza y eso vamos a estar viendo más tardecito. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero, sobre la electricidad que dijo que no es materia, ¿cómo sería eso? La electricidad en cambio son electrones. La electricidad son electrones que van por un conducto. Ya, esto de aquí, o sea, hay una relación entre la materia y la energía. La primera vez que la vio el mundo de pronto fue cuando Einstein pone esa ecuación, ¿no? Que dice energía es igual a m por c al cuadrado, algo así. Ya, entonces, sí, los electrones que están aquí cuando pasan alrededor de un metal, por ejemplo, algo por el estilo, ya, ese flujo de electrones, eso se conoce como energía, eso no se conoce como materia, eso es energía. La luz también, que son ondas, ¿ya? Que son ondas también, eso se conoce también como energía. ¿Por qué qué es lo que hace que la energía, o sea, en esa presentación, como usted dice, electrones, se difiere a la materia? Pues simplemente el tamaño de las partículas, o sea, no es algo estable, ¿ya? Yo cuando yo hablo de electrones, cuando yo hablo de rayos gamma, rayos alfa, beta, ese tipo de cosas, son partículas subatómicas ya totalmente inestables que viajan por el espacio. Entonces, eso se conoce como energía. ¿Sí? Hay una relación entre la materia y la energía. Y eso pasa cuando vemos una reacción atómica, en donde una reacción, sí, reacción atómica, en donde el núcleo del átomo bien se puede romper produciendo energía o se puede unir también produciendo energía. Lo que ocurre O ahí. sea, se relacionan, pero no, No no son son lo iguales. mismo. Ajá, no son iguales. Exacto. Sí. Gracias, ingeniero. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando. Y en ciertas formas, ¿no? En ciertas formas y diferentes profundidades, dependiendo de cada tema. ¿Sí? Bien, un término que es importante entender para este curso es la palabra sistema. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo decirles un sistema sólido-sólido, un sistema líquido-líquido, un sistema de líquido-sólido. O sea, ¿sistema qué significa? Pues sistema es cualquier cosa que queramos o que deseemos estudiar. Por ejemplo, si yo vengo por acá y quiero estudiar la mantequilla, entonces yo tengo una cuchara, ¿no? Tengo aquí mi cuchara y yo vengo y tomo una muestra de mantequilla. Aquí tengo la mantequilla. ¿Ya? Entonces, ya, mi sistema, ¿quién sería? Si yo quiero estudiar la mantequilla, mi sistema, ¿quién va a ser? Mi sistema va a ser únicamente la mantequilla. O sea, mi sistema va a ser solamente la mantequilla. ¿Ya? ¿Qué es el entorno? El entorno viene a ser el aire que rodea la mantequilla, la propia cuchara, pero ese término sistema se utiliza cuando usted quiere referirse a algo exactamente, quiere estudiar algo, ¿ya? Algo del universo, cualquier cosa. Otro ejemplo, digamos que yo tengo un vaso de agua, digamos que yo tengo por acá un vaso de agua, ahí está el vaso, color rojo, y por acá vamos a poner el agua, ¿sí? Entonces, listo, ahí está. Entonces ahí está el agua, ¿no? Dentro del vaso. Asimismo, yo puedo decir mi sistema está en estado líquido. Digo, mi sistema está en estado líquido. Obviamente yo no me estoy refiriendo al vaso, porque ese vaso ya, pues, no lo quiero estudiar o no me quiero referir al vaso, sino que me quiero referir solamente Al al agua. agua que está dentro. Ajá. Entonces ahí la palabra sistema se utiliza para definir un objeto de estudio o para limitar, ¿sí? Limitar imaginariamente una porción de la materia o una porción del universo, etc. Ya, aquí en este caso, cuando me dice sistema, como le digo, es
exactamente lo que yo quiero. Por ejemplo, el agua, yo quiero estudiar solamente el agua, el vaso no. Aquí el tema de la mantequilla, solo la mantequilla, la cuchara no. El entorno, ¿qué viene a ser? El entorno para el tema del vaso de agua, Sería el el vaso vaso. con agua, es el vaso, El vaso y es el el aire. vaso y el aire que está alrededor de él. Correcto. ¿Ya? ¿Y el universo quién es? El universo simplemente es la unión del agua, el vaso y el aire. O sea, este universo que está aquí no es el universo en sí, como lo conocemos, que es extenso, o sea, que se extiende a cada rato, no, sino que es simplemente la unión de lo que tú defines como sistema, o sea, de lo que quieres estudiar y del entorno, o sea, de lo que está cerquita, ¿sí? Y ese es el universo en este caso. El universo O no sea, es todo. el universo es todo lo que, todo funciona todo como se Sí, dice. el sistema mismo y Es el todo lo que lo entorno. engloba. Sí, y el entorno, y para definir el entorno es todo lo que puede causar algún efecto, ¿sí? Causar algún efecto en el comportamiento de este sistema. Por ejemplo, si yo caliento el aire, pues el agua también puede subir su temperatura, o sea, y así voy yo delimitando el entorno, ¿sí? El entorno, pues, va a ser todo lo que puede afectar al sistema. Siempre va a haber una interacción, o podría haber una interacción entre el sistema y el entorno. Puede haber una interacción entre ellos. Bajo esos parámetros yo defino cuál es el sistema y cuál es el entorno. Pero eso ya es algo un poco más profundo. Entonces, lo que sí hay que tener claro es cómo, a qué se refiere cuando dice sistema. O sea, no se está refiriendo a un sistema operativo, no se está refiriendo a las computadoras, no, sino que a una porción de la materia que se desea estudiar, a un determinado espacio del universo, por así decirlo. Listo. Ya, entonces eso es importante. Y también esto de aquí, el tema del tipo de sistemas que existen, ¿no? Tenemos nosotros sistemas abiertos. Y miren, en este caso yo estoy utilizando sistemas y si yo deseo tomar en cuenta al vaso y al agua, pues está bien, porque usted es libre de definir el sistema. ¿Ya? Nosotros somos libres de definir el sistema. Yo puedo definir el sistema como el vaso y el agua, o solamente el agua, y eso es lo bueno de esa palabra, que yo lo puedo aplicar para todo, ¿sí? Entonces, los tipos de sistemas que hay, nosotros podemos decir que existen sistemas abiertos. Por ejemplo, un vaso abierto, un vaso de agua abierto. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto, porque tengo intercambio de masa e intercambio de energía. Yo aquí, si agrego calor, pues, ¿qué va a pasar con la temperatura del agua? La temperatura del agua va a subir, ¿sí? Asimismo, si yo retiro calor, retiro calor por medio de, qué sé yo, disminuir la temperatura, ponerlo en la refrigeradora al vaso de agua, si disminuyo calor, sí, el calor va a salir, va a ser retirado del sistema, ¿ya? Y eso es el intercambio de energía. Yo puedo calentar o puedo enfriar. ¿Qué más puedo hacer? Cuando yo tengo un vaso de agua que está abierto, si el vaso yo lo inclino, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a regar, ¿verdad? Se va a regar. Si yo inclino el vaso, simplemente el agua se va a regar. Eso es un sistema abierto. Es como cuando usted tiene una botella de agua y está abierta y luego la pone en la mochila y usted se comienza a mover, a caminar, ¿qué es lo más probable que ocurra? Lo más probable es que el agua se riegue. Ya, también hay sistemas cerrados. En un sistema cerrado solo se permite el intercambio de energía. Es la típica botella de agua que nosotros tenemos. Cuando yo tengo una botella de agua y está cerrada, simplemente ese es un sistema cerrado, ¿sí? Por más que yo la agite, si está bien cerrada, el agua no va a salir del sistema, o sea, del parámetro que estoy definiendo, de los límites que estoy definiendo. ¿Sí? Pero si yo caliento el agua, pues se va a calentar. O sea, si la botella está en un ambiente caliente, el agua va a estar caliente. Si yo pongo la botella de agua dentro de la refrigeradora, el agua se va a enfriar, ¿sí? Entonces eso es un sistema cerrado, solo intercambio de energía. Y por acá tenemos un sistema aislado. Un sistema aislado, en cambio, un sistema aislado simplemente es como un termo, ¿ya? En donde se supone que no hay intercambio de energía. Por ejemplo, en los termos, nosotros podemos poner ahí café, por ejemplo, café caliente. Y el sistema termo lo que trata de hacer es de que el calor no pueda salir ni pueda entrar, ¿sí? Y entonces aquí no hay intercambio de nada, ni intercambio de masa, ni intercambio de calor.
que el calor no puede ni salir ni tampoco puede entrar. Eso es un termo, ¿ya? Eso es un ejemplo de un sistema aislado. Esos sistemas así se conocen como sistemas aislados, ¿sí? Ok. Y bueno, eso es todo lo que debemos de saber para cuando hablamos de ejemplos, ¿ya? Para tener el mismo lenguaje, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver por acá la materia. Esto ustedes ya de pronto ya lo trabajaron y es un cuadrito, bueno, importante, ¿no? La materia, ¿cómo se clasifica? La materia en sí se clasifica en sustancias puras y mezclas, ¿sí? Sustancias puras y mezclas. Este cuadrito lo pueden copiar o lo copian en el cuaderno, como lo ubican en una sección de sus apuntes, lo ubican ahí porque es importante, ¿sí? Ya. Las sustancias puras, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en elementos y compuestos. Ya vamos a revisar qué sería un elemento y qué sería un compuesto. Y las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas, aquí está la S abajito, ¿sí? Homogéneas, y mezclas heterogéneas. Esa es la clasificación. Ejemplos de elementos. Tenemos el cloro, Cl2, así, ¿no? Cl2, cloro, Cl2. Tenemos el sodio, el hierro, el nitrógeno, N2, nitrógeno molecular, cloro molecular. Todos los que son gases diatómicos. No sé si se acuerdan de los gases diatómicos. Aquí estarían el oxígeno, pues ¿qué más estaría acá? El bromo en estado gaseoso, el yodo, perdón, el yodo, el hidrógeno, ya todos esos que se conocen como gases diatómicos. Los gases diatómicos, esos son elementos, ¿ya? Gases diatómicos se consideran como elementos, no son compuestos, son elementos. De pronto, ¿por qué le hago énfasis a esto? Porque de pronto se puede confundir y al ver este número 2 aquí, que es el subíndice nada más, usted puede pensar que es un compuesto, ¿ya? Y no es un compuesto, sino que es un elemento, ya que está compuesto por el mismo átomo, ¿sí? Entonces, esos son elementos. Gases diatómicos, los gases nobles, todos los que son metales, sodio, hierro, esos son elementos, todos los que están en la tabla periódica. Los compuestos simplemente es la unión de dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, cloruro de sodio, sodio, cloro, ácido sulfúrico, hidrógeno, azufre, oxígeno, agua, hidrógeno y oxígeno. Si se dan cuenta, los elementos que están unidos aquí son distintos. Entonces, cuando dos átomos diferentes se unen y formen una molécula, pues eso se conoce como compuesto, ¿sí? Pero si se llegan a unir dos átomos iguales, por ejemplo, en el caso del O2, bromo 2, yodo 2, hidrógeno 2, eso se conoce como elementos, ¿sí? En cambio, mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que tienen una sola fase, o sea, donde no puedo yo distinguir las sustancias que las están componiendo. O sea, yo veo todo lo mismo. Por ejemplo, cuando tengo agua y sal. Cuando yo tengo agua y sal, cuando yo tengo agua y alcohol, ¿ya? Yo no puedo distinguir un componente del otro, sino que yo veo un solo mismo sistema, o sea, un sistema que está compuesto o que está solamente en estado líquido, y no vamos a ver más. ¿Ya? Eso es un ejemplo de mezcla homogénea, ya vamos a ver más ejemplos. Heterogéneas, mezclas heterogéneas en cambio donde yo puedo ver que el sistema está compuesto por dos fases, o sea que yo veo, por ejemplo, en este caso, la arena que está en estado sólido, el agua que está en estado líquido. Ya ese es un ejemplo, y yo puedo decir que este es un sistema sólido, sólido-líquido, o líquido-sólido, como sea. Ya, podría decir que es líquido-sólido, porque hay más cantidad de agua y menos cantidad de arena. Agua-aceite, esto en cambio es un sistema líquido-líquido. ¿Por qué? Porque tengo dos componentes líquidos, sin embargo, pues no se están uniendo, no se pueden unir, no se pueden disolver. O sea, el agua no se va a disolver en el aceite, ni el aceite se va a disolver en el agua. Entonces, ustedes ya saben lo que pasa cuando se mezcla agua y aceite, que el aceite queda arriba y el agua queda abajo y no se mezclan, ¿sí? Ok, ya vamos a ver por qué no se mezclan. Listo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No. No, ninguna.
Ok, listo. Entonces, las sustancias puras. Las sustancias puras, ¿qué son? Es aquella clase de materia homogénea que tiene composición definida y presenta las mismas propiedades en todas sus partes. Sí, y ahora vamos a hacer un gráfico para explicar otras propiedades. Ya, cuando yo catalogo a un sistema como una sustancia pura, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí un lingote de oro. Vamos a imaginar acá que yo tengo un lingote de oro. Ya, para que este lingote de oro, vamos a poner el símbolo del oro que es AU. Para que este lingote de oro, para que este sistema sea catalogado como una sustancia pura, ¿qué debe de ocurrir? Todos los átomos que están aquí, toditos, todo el sistema debe estar formado por la misma clase de átomos en este caso, ¿sí? Ahí yo debería tener pues una sustancia pura, todo este sistema. O sea, los únicos átomos que van a estar aquí pues es el átomo de oro. No debe haber otro átomo. No puede haber, por ejemplo, no podría haber por aquí un átomo de hierro por aquí. No, no puede haber eso. Todos los átomos que deben estar en el sistema deben ser átomos de oro. Si hay otro elemento involucrado, deja de ser una sustancia pura, ¿sí? Netamente, las sustancias puras en la vida real son teóricas. Ya vamos a explicar por qué serían teóricas. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Eso es un elemento. Para un compuesto, por ejemplo, el compuesto agua. En el caso del compuesto agua, tenemos otra vez aquí el vaso de agua. ¿Sí? Por aquí tenemos nuestro vaso de agua. Y vemos nosotros cómo sería si este vaso de agua yo lo voy a catalogar como una sustancia pura o como agua químicamente pura. ¿Qué significa? Pues en teoría, pues ustedes conocen la molécula de agua. La molécula de agua más o menos se ve así. Tengo átomos de oxígeno y por acá átomos de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la molécula de agua. Entonces, todo el sistema, todo el vaso de agua que está aquí, o sea, ya saben a qué me refiero, solo al agua, el vaso no. O sea, toda esa agua que se encuentra en este vaso debe de estar formado únicamente por moléculas de agua. ¿Sí? Únicamente debe estar formado por moléculas de agua. ¿Sí? Este sistema que está aquí solo debe tener moléculas de agua. Ahí, esto es una sustancia pura, yo la puedo catalogar como sustancia pura. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si yo vengo y encuentro de pronto un átomo de cloro por aquí? Ya, si ya hay un átomo de cloro, si hay ya cloro inmerso en este sistema, ya eso ya no se puede considerar una sustancia pura. ¿Por qué? Porque ya el cloro ya es otro elemento distinto, ya es una molécula, por así decirlo, o un elemento diferente. Es diferente el cloro que el agua, ya es algo distinto. Entonces ya este sistema no se puede considerar una sustancia pura. La única forma de que sea considerada una sustancia pura es que en todo este sistema, ese sistema esté formado únicamente por moléculas de agua, que no haya cloro, ¿sí? Solo agua. Y eso es una sustancia pura. A un solo elemento. O un solo elemento, sí. Tiene que estar un solo elemento o un solo compuesto formando el sistema. También el oro también es un solo elemento porque no acepta compuesto. No aceptan, solo el oro, solo debe estar un elemento. Puede ser oro, claro, ya en este ejemplo. Claro. Sí, entonces, las sustancias puras son las que están solo la sustancia pura nada más como elemento y tiene que ser compuesto, solo puro nada más. O sea, el sistema al que nos estamos refiriendo, el sistema, por ejemplo, el lingote de oro, debe estar compuesto únicamente por ese tipo de átomo, únicamente por oro, nada más. Ahí es una sustancia pura. Estén dentro de la tabla periódica, ¿no? Claro, los elementos están dentro de la tabla periódica. Ahí mismo. Ajá, correcto. Y asimismo acá, en el caso del agua, todas las moléculas que están aquí, o sea, deben ser de agua. No debe haber moléculas de etanol, moléculas de otras cosas, no. Todas deben ser de agua, ¿sí? Y ahí esto se lo puede considerar como una sustancia pura, ¿sí?
Listo, eso es en teoría una sustancia pura. Ya, pero en la vida real, por ejemplo, cuando nosotros vemos el agua potable que está en la llave, ¿no? Cuando yo trabajo con llave y todo, ¿no? Voy y abro el grifo que se le conoce, ¿no? Ya, el agua que sale del grifo, eso no es agua pura. ¿Por qué no es agua pura? Porque viene con trazas de metales, viene con trazas de cloro, ya eso ya no es agua pura. Viene ¿Sí? procesada. Viene Ya procesada. está contaminada. Sí, igualmente el agua de botella. Cuando ustedes compran agua, por ejemplo, por water, todo eso, ya viene con algunas sales. Viene con sodio, viene con cloro, ya. Viene con otras sustancias involucradas. Entonces no es agua pura. Ujú. Sí, es un... Dígame. Ya está mezclado. Sí, ya está, viene con otras sustancias ahí adentro. Ah, Ujú. qué bien. Se Sí. lo hacen ver como agua pura. Sí, o sea, cuando decimos pureza de agua comercial, o sea, de agua de mesa, es que no tiene microorganismos, ujú, que no tiene bacterias, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero sí va a tener sodio, sí va a tener potasio. Hay una agua por ahí, una agua azul que viene con oro, que viene con plata, no sé. ¿Ya? Entonces, no es agua pura. El obtener agua pura significa que... Ajá. Obtener agua puras significa que solamente en ese sistema va a tener solamente moléculas de agua. O sea, producir un vaso de agua pura, eso es complejo, eso es complicado, ¿ya? Entonces, listo. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta. Díganme. Yo saco agua de la llave y en tal caso que la hierva, ¿cómo sería? Ya sería pura de ahí. No. Igual, dentro del punto de Quedaría lo vista, mismo. quedaría lo mismo, porque ya viene el agua con sodio, viene con trazas a veces de hierro, por el tema de las Ya viene el tuberías. agua procesada, ya viene el agua procesada, ¿verdad? Sí, el problema es que en la naturaleza, digamos, si usted dice agua de río, el agua de río ya viene con minerales involucrados. Si yo hablo de un río, pues el río ya tiene sales de sodio, de potasio, viene con magnesio. Habrán otros ríos que están contaminados, vienen con metales pesados. O sea, en la naturaleza, ese es el asunto, que las sustancias puras netamente son teóricas, ¿sí? Son teóricas. Las sustancias puras son teóricas netamente. O sea que en la naturaleza yo no me voy a encontrar esto. Ajá. O sea que en la naturaleza no puede haber nunca sustancias Sí, puras. ajá, no hay sustancias puras. Siempre vienen con trazas de algo. Siempre vienen con trazas de algo. Siempre viene con algún contaminante o con algún otro elemento. Pero en la naturaleza es difícil, es complicado obtener. Y de pronto podría haber, ¿sí? Pero debe ser algo muy pequeñito, me imagino. Pero es complicado obtener un sistema, digamos, un sistema en donde solo existan átomos de un elemento, ¿sí? Es complicado. De pronto puede haber, ¿sí? Pero no es lo común. Digamos, cuando nosotros trabajemos dentro de un laboratorio, cuando ustedes estén formulando algún producto, pues tienen que tomar en cuenta de que ese producto no viene únicamente con aquel componente que te interesa, sino que tiene también otros elementos involucrados. ¿Ya? Profe, Dígame. para que haya agua, tenemos que tener dos elementos allí, hidrógeno y oxígeno. Sí. Formando No sé si una... sea la fórmula H2O. Sí, aquí. Así es, ¿no? Sí, correcto. Ujú. Y esa molécula está... hidrógeno con oxígeno. A ver, oxígeno, dos elementos. El oxígeno es un elemento, el hidrógeno también. Sino que están formando una molécula. Claro. Ujú. Muchas gracias, profe. Listo. Y en este caso, pues, aquí estamos hablando de que el vaso de agua está formado solo por moléculas de agua, ¿ya? Por eso las sustancias puras se clasifican tanto en elementos o compuestos, pero deben de tener en claro que si me dicen agua pura, significa que solamente hay agua
en este vaso, solamente agua, no puede haber nada más. Si me dicen alcohol, etanol puro, solamente etanol, no puede haber más. ¿Qué les iba a decir? Siempre que participen, traten de apagar el micrófono, ¿ya? Y luego que vuelvan a participar, lo prenden, así lo apagan, lo prenden, listo. Y ahora vamos a ver ejemplos, o sea, vamos a que nos quede más claro. Recuerda que estas son sustancias puras. Recuerda que las sustancias puras, bueno, pues ellas se clasifican las sustancias puras, se clasifican en compuestos y elementos, ¿sí? Las sustancias puras se van a clasificar en compuestos y elementos, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos a ver los elementos. ¿El elemento qué es? Pues es un sistema o es una sustancia que está formado por un solo tipo de átomo. Eso es un elemento, ¿sí? Eso es un elemento. Cuando yo digo elementos, ¿y cuáles son los elementos? Todos los que están en la tabla periódica, todos esos, los que están en la tabla periódica. Esos son elementos, pero vamos a poner otro ejemplo. Digamos que yo tengo aquí un recipiente ovalado, ¿sí? Más o menos ahí circular, ¿ya? Y en este recipiente yo tengo un elemento, pongámosle helio, tengo helio. Entonces yo voy a tener, vamos a dibujar acá el helio. Todos estos de aquí representan helio. Helio. ¿Sí? Entonces si yo veo en este sistema, solamente hay átomos de helio, ¿sí? Entonces esto se considera como una sustancia pura. Si en un examen a mí me dicen a mí helio, ¿qué significa? Que es un elemento, o sea que es una sustancia pura. Si en un examen a mí me dicen hidrógeno molecular, pues eso va a hacer referencia a un elemento. Si a mí me dicen titanio, si me dicen níquel, simplemente la palabra ya hace referencia pues a un elemento, ¿sí? Ok, por ejemplo, otro ejemplo puede ser que me digan a mí zinc. Vamos a ver zinc. Si me dicen que yo tengo zinc, dicen hay una barra de zinc. Ya, si me dicen zinc, si yo veo así en el examen, zinc, el símbolo del examen, zinc, pues, ¿qué significa? Significa que todos los átomos que están aquí son de zinc. ¿Ya? O sea que eso es un elemento y punto, eso es una sustancia pura. Ya sabemos que en teoría las sustancias púricas pues netamente están ahí en la teoría, pero ya en la práctica son complejas, ¿ya? O sea, no es que hay sustancias puras por todos lados, ¿sí? Bien, esos son los elementos, sustancias puras. También tenemos nosotros compuestos. En cambio, ¿los compuestos qué son? Los compuestos, en cambio, son sustancias, es cuando yo tengo un sistema, ¿no? Cuando yo tengo una sustancia, y esta se encuentra formada por dos o más elementos diferentes, elementos que se combinan químicamente en una proporción fija y constante. Algo que tienen que tener claro es que los elementos deben ser diferentes, ¿sí? Los elementos deben ser diferentes para que sea un compuesto. Si yo veo que dos átomos de oxígeno se unen, están formando oxígeno molecular, y pues el oxígeno molecular, como ya les había dicho, ¿cómo se escribe oxígeno molecular? O2. Si yo tengo algo así, yo veo en el examen O2, eso es un elemento, no se vayan a confundir con un compuesto, esto es un elemento, el oxígeno molecular. Si yo veo en un examen que dice hidrógeno H2, ¿no? Eso es hidrógeno molecular, ¿sí? Son elementos también. Bueno, compuestos, habíamos dicho que tienen que ser dos átomos que se unen de forma distinta, ¿no? Que tienen que ser diferentes, perdón. Ejemplos, como les había dicho, la molécula del agua. Oxígeno e hidrógeno. Esa es la molécula del agua. Eso es un compuesto. Otro compuesto, pues, puede ser el metano. H2O. El CO2. Metano, que es de esta manera. Carbono y 4 átomos de hidrógeno.
También nosotros tenemos el CO2. El CO2. Todo lo que vemos así, vemos dos elementos que están unidos, que son distintos, pues esos serán compuestos. Aquí vamos a poner la fórmula del agua, H2O. La fórmula del metano, CH4. Ya. Todos esos son compuestos. También nosotros podemos tener, pues, no solamente así pequeñitos, sino que también podemos tener más grandes, por así decirlo. Ya, digamos, yo puedo tener así. Peróxido de flúor. Peróxido de flúor. Sí, sí, podría ser también. Ya, CaCO3. Ya, carbonato de calcio. Sí, ya tiene 3 elementos. ¿Sí? Entonces ya es diferente. Ya, o sea, ya tienes más elementos. Pero esto se considera como un compuesto. Por ejemplo, cloruro de sodio, la sal común, NaCl. Eso también ya es un compuesto. Peróxido de hidrógeno, eso ya es un compuesto. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos de compuestos. Cloruro de sodio, compuesto. Agua, compuesto. Ácido clorhídrico, eso es un compuesto. Hidróxido de sodio, compuesto. El azúcar en sí, también eso es un compuesto. ¿Ya? Sino que es un sinónimo, el azúcar, ¿ya? del nombre químico, porque el azúcar es el nombre común, por así decirlo, como el nombre que se lo conoce de forma comercial. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Estos también son compuestos. ¿Cómo yo identifico un compuesto? Por esto, o sea, por el nombre, porque ya vamos a ver formulación orgánica y formulación inorgánica, así que nosotros entramos al examen conociendo qué tipo de compuestos hay, compuestos inorgánicos y orgánicos, pero ustedes no se tienen que olvidar que estos hacen parte de la sustancia pura, ¿sí? Que son los compuestos, ¿no? Bueno, ¿cómo yo identifico un compuesto? Por esta parte de aquí, por la fórmula molecular. Si yo veo distintos elementos unidos, pues eso ya va a ser un compuesto. En este caso, pues, tenemos el dicromato de potasio, ¿sí? Eso es un compuesto. El ácido sulfúrico, eso es un compuesto también. Esta es la fórmula. En el laboratorio, pues, no lo van a encontrar ustedes al 100%. Cuando algo está al 100%, significa que está puro. Y en la vida real, pues, como le dije, las sustancias puras son complejas. Entonces, lo máximo que podemos encontrar en el laboratorio es ácido sulfúrico al 98%. ¿Sí? No vas a encontrar al 100%. Siempre al 98%, eso es lo máximo. O también puedes encontrar a concentraciones muy diluidas, por ejemplo 0,02 normal. Eso lo estamos viendo en el último parcial, se llama de normalidad. Ya, eso es un compuesto. ¿Sí? Ahí está la estructura, ácido sulfúrico, también es un compuesto. Sulfato de cobre. Sulfato de cobre también es un compuesto. Yo veo acá, está compuesto por cobre, por un átomo de cobre, por un átomo de azufre y 4 de oxígeno. ¿Ya? Eso es sulfato de cobre. Eso también es un compuesto. ¿Sí? Listo. ¿Tienen algunas preguntas sobre los elementos y los compuestos? Sí, ingeniero, ¿hay compuestos puros Una entonces? pregunta. O sea, sí hay compuestos puros y son teóricos. Digamos, si en el examen yo veo esto, eso se hace referencia a una sustancia pura. Si en el examen yo veo esto de aquí, lo que subrayé, ya le voy a hacer zoom ahorita, ácido al 98%, pues eso hace referencia a que tienen impurezas, Pero teóricamente, si yo veo en un libro de química que me dice sulfato de cobre, pues yo debo asumir que es puro, porque un libro es teórico. Ya si yo voy a hacer una práctica de laboratorio, ahí yo tengo que tomar en cuenta que las purezas, las impurezas y ese tipo de cosas. Pero las impurezas las vienen con el propio elemento, ¿no? Vienen con el propio producto. Ya vienen del mismo procesado. Porque en la naturaleza no podemos encontrar una mina de oro y que solo hay oro. No, siempre va a venir mezclado con otros elementos. Y además a ese oro hay que aplicarle un proceso. Y producto del proceso, pues va a haber mercurio, va a haber algunos otros elementos ahí involucrados. Y ahí también perdería pureza en el proceso. Claro, se va perdiendo pureza, y va inmiscuyéndose en nuevos elementos o elementos que no estaban dentro de la naturaleza, pero se van incluyendo al oro. Sí. Gracias, ingeniero.
Profe, ¿puede retroceder a la fórmula del potasio? del potasio, K. el cromato de potasio. Ujú. En esa fórmula, eso es sodio y potasio. Se puede formar la sal. Sí, se puede formar de cromato de sodio, se puede formar de formato de sodio, y también se puede formar de cromato de potasio. Tenemos dos elementos de potasio. Y el cromo. Aquí hay tres O elementos. sea, es Nosotros- potasio y cromo. Potasio, sí, cromo es y oxígeno. potasio y cromo y oxígeno. Ajá. O sea, Potasio, el oxígeno cromo y tiene- oxígeno. El oxígeno tiene 7 elementos, 7 átomos. 7 átomos. 7 átomos, ¿no? O 7 sea, átomos de elementos. oxígeno. Sí, pero cuando nosotros vamos no se dice 7 elementos, porque digamos, si tú dices 7 elementos, las personas pueden entender que son 7 elementos diferentes. Que hay. Ya. Sí, entonces te dice Correcto. 7 átomos. Ajá. Ya, correcto, Sí, ingeniero, correcto. Gracias. Sí, eso lo podemos ver acá mejor, mira. En el ácido sulfúrico, por ejemplo, aquí dice H2SO4. Ya, 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que cuando yo revise la fórmula del compuesto, yo me voy a dar cuenta que ese compuesto estaría formado por un átomo de azufre, en este caso central, 4 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y listo. Eso es lo que expresa la fórmula molecular. Ya, no sé 4 enlaces ahí en oxígeno. sí, ahí hay 4 oxígenos y hay diferentes enlaces. Hidrógeno 2, Hidrógeno 2, correcto, hidrógeno 2, azufre 1 y oxígeno 1, 2, 3 y 4. esa es la Está fórmula alquinos y de alquenos ácido. en enlaces, ¿no? Esto es un enlace doble, enlace covalente doble. Estos son enlaces covalentes simples. Esto ya lo ves de pronto más en química orgánica. De pronto sí lo vamos a estar viendo un poquito nomás. Pero el oxígeno tiene algo que se conoce como estados de hibridación. Así, el oxígeno, el carbono tienen diferentes estados de hibridación. Se le llama así. Y según el estado de hibridación, el átomo puede unirse a otro por medio de un enlace simple que se representa por medio de estas rayitas, o por medio de un enlace doble que se representa por estas 2 rayitas. Y también tenemos enlaces triples. Pero esos son características netamente de cada átomo, ¿sí? De cada átomo, o de cada elemento. La rayita, ingeniero, ¿qué significa? Ya, a ver, en este caso, las rayitas que están unidas digamos, entre el azufre y el oxígeno, ¿sí vemos aquí? ¿Sí ven la manito? Son enlaces. Sí, son enlaces. ¿Sí ven la manito? Enlaces. Ya, son enlaces químicos, se llaman enlaces químicos. Todo es Cuando yo enlace, veo, ¿no? sí, enlaces químicos. Cuando yo veo una rayita nomás, eso significa que es un enlace simple o sencillo. Si yo veo 2 rayitas como esta, aquí en el caso de superior, ¿no? Que va acá, eso se llaman enlaces dobles. Enlaces dobles. Ajá. Ya, correcto. Y las rayitas que vemos acá, que no están unidas con nada, estas rayitas que están aquí, ¿sí ven? Acá el oxígeno tiene 2, por acá también tiene 2, por acá 2, por acá 2. Esas rayitas que están ahí se conocen como electrones libres. ¿Ya? Electrones libres o pares de electrones libres. Son electrones que no están formando enlaces. ¿Ya? Se conocen como electrones libres. ¿Sí? Eso ahí lo vamos a ver cuando veamos enlace químico. ¿No? Esa es la fórmula del ácido sulfúrico. Esa es la fórmula del ácido sulfúrico, H2SO4, y esa es la estructura molecular. Una estructura ya desarrollada, se le llama. Estructura desarrollada. Y esta es la fórmula molecular. Esto se conoce como fórmula molecular. Esta estructura desarrollada. La fórmula desarrollada y la fórmula, ¿cuál es la empírica ahí? La fórmula empírica, no, aquí todavía no vamos a ver fórmula empírica, pero en este caso la fórmula empírica es la misma que la fórmula molecular. Claro, gracias, profe. Listo. ¿Qué tal? No sé si tienen ahí alguna otra pregunta. Muy bien. Entonces nos queda claro el tema de la clasificación de la materia, ¿no? Sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras
elementos y compuestos, y las mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos ahora con el tema de las mezclas, ¿sí? Ya están las sustancias puras ahí. Vamos con las mezclas. Ya, las mezclas, en cambio, pues las mezclas simplemente va a ser, o se trata de un sistema que está compuesto por algunos componentes. Pueden ser elementos los componentes o pueden ser compuestos. Bien, igual aquí nos habla, ¿no? Unión de dos. Cuando se refiere a unión, no es que va a haber un enlace químico, no. Simplemente es que en un sistema van a estar 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes. Pero siempre es la unión o la mezcla de 2 o más sustancias en proporciones variables en las que cada una conserva sus propiedades originales. ¿Qué significa esto de aquí? Que cada una conserva sus propiedades originales, o sea que no va a haber una reacción química, ¿ya? No va a haber una reacción química en este caso, ¿sí? Eso es lo que trata de decirle, que se van a mezclar, pero sin embargo no va a haber ninguna reacción, ¿ya? Con respecto a las mezclas, nosotros tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿ya? Esos son los 2 tipos de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? En el caso de las mezclas homogéneas, pues en ellas vemos, no podemos nosotros divisar los componentes, no podemos divisar cada uno de los componentes. Esa es la cualidad que tiene una mezcla homogénea. Vamos a leer acá el concepto. Dice, su composición y su apariencia es uniforme y presentan una sola fase, ya sea sólida, ya sea líquida, ya sea gaseosa. Bien, vamos a poner un ejemplo acá. Acá vemos algunos ejemplos. En el caso del aire, el aire es una mezcla homogénea cuando el aire no está contaminado. Cuando yo digo aire, cuando yo veo un examen que me dicen aire, pues se está refiriendo a un aire que no está contaminado. Por ejemplo, si yo tengo aquí un sistema, ya, ahí tengo aire, pues el aire está formado por distintas moléculas. Ya las vamos a ver más tardecito. Pero si yo veo el aire, el aire viene a ser una mezcla homogénea. Viene a ser una mezcla homogénea, cuando yo tengo aire que no está contaminado. Cuando no está mezclado. Cuando no está contaminado. El aire es una mezcla homogénea, pero si ya veo que el aire tiene tracitas de ceniza, si a mí me dicen gases de combustión, por ejemplo, de un tubo de escape de un auto, ya ahí eso ya es heterogéneo. Pero el aire puro en sí, o sea, la palabra aire, hace mención a un sistema en donde solamente hay aire, y el aire es una mezcla. ¿Por qué? Porque el aire está compuesto pues, por oxígeno, nitrógeno. Y nitrógeno, y algunos otros elementos. Entonces cuando yo vea el aire, pues netamente está formado por oxígeno y por nitrógeno, más nitrógeno que oxígeno, pero ahí estaría el aire, ¿no? Entonces eso es una mezcla homogénea, porque yo no puedo divisar la diferencia entre donde está el oxígeno. El aire sería una mezcla homogénea. Sí, naturalmente el aire viene a ser una mezcla homogénea, naturalmente. Pero ya cuando hay incendios o ese tipo de cosas, ya el aire viene a tener otras partículas más grandes, entonces ya deja de ser una mezcla homogénea para convertirse en un sistema gas sólido, porque ya tiene partículas muy grandes. Pero aire, así la palabra aire, hace referencia a una mezcla homogénea. El bronce y todas las aleaciones. Acero, bronce. En este caso nosotros, asimismo, no vamos a poder divisar entre cuál es el componente, si hay un componente por acá o si hay por acá otro, sino que vemos una mezcla sólida. Estas son sólidas, ¿ya? Y las vemos a todas, o sea, no puedo divisar yo los componentes. Ya vamos a ver esta parte de las aleaciones en un gráfico más acá. El agua potable, el agua que sale del grifo, ya, viene con cloro, viene con sodio, viene con algunos elementos, pero, sí, como le dije, viene con cloro, viene con sodio, viene con algunos elementos, pero no podemos distinguir a simple vista dónde está el sodio y dónde está el cloro. Lo que vemos es solamente una fase líquida, aquí en cambio es líquido. El agua de mar, depende de dónde tomes la muestra, ¿no? Si es agua de mar
de la orilla por lo general viene con arena, entonces ahí no, ¿no? Entonces es homogéneo cuando yo tengo una mezcla, o sea, tengo una buena muestra de agua de mar, que viene sin sólidos, que viene sin nada. O si yo tengo agua de mar y luego la filtro por medio de, digamos, papel filtro, ¿no? Ya, entonces, el papel filtro no va a eliminar las sales que están disueltas dentro del agua de mar. Entonces, ahí el agua de mar que ya está filtrada, pues, se puede considerar también como una mezcla homogénea. Asimismo, el petróleo, depende, ¿no? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Hay pues, hidrocarburos de cadena, por ejemplo, desde carbono 5 puede ser hasta carbono 20 o hasta más allá, ¿sí? Pero es homogéneo también dependiendo de qué tipo de petróleo, porque puede haber algún petróleo o alguna muestra de petróleo que venga con sólidos o que venga con algunas trazas de otras sustancias y que estas trazas ya sean visibles, o sea, haya formación de grumos. Todo lo que tenga grumos, eso ya no es una mezcla homogénea. Entonces, el petróleo sí sería una mezcla homogénea, o sea, la palabra petróleo hace referencia a una mezcla homogénea, pero también en la parte práctica hay que tener en cuenta el tipo de muestra que tenemos. Si es una buena muestra, pues ahí eso es una mezcla homogénea, ¿sí? El aire es gas, ¿verdad? Es una mezcla en estado gaseosa. El bronce y todo lo que se conocen como aleaciones, por ejemplo, el acero, el latón, ¿qué más tenemos? Las partes, todo el tema de prótesis, ¿no? Son también aleaciones en estado sólido, el agua de mar y todas estas en estado líquido, asimismo acá el petróleo, que es una mezcla oleosa, en cambio acá yo tengo una mezcla acuosa, ambos están en estado líquido, ¿sí? Vamos a ver estas mezclas homogéneas y aquí lo estamos viendo. Como es una mezcla homogénea. Si yo veo acá, lo que tenemos aquí es el mar, y por acá tenemos una buena muestra de agua salada, agua y sal. Ya. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un vaso de agua, y a ese vaso de agua pues le agregamos sal? Ven aquí la sal, ¿sí? Ya. Bueno, lo que va a ocurrir acá es que el agua, como es un solvente, sí conocen que el agua es un solvente universal. O sea, el agua es muy polar, por lo general se utiliza como solvente. Entonces, el agua tiene la capacidad de disolver a la sal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua va a ir abrazando o va a irse interponiendo entre cada una de estas moléculas y luego lo que va a hacer es abrazarlas o rodearlas. El agua va a tener la capacidad de romper estos enlaces que se conocen como enlaces iónicos, y lo vamos a ver después. Tiene la capacidad de romper y comenzar a rodear a cada elemento, ¿sí? En este caso, cloruro de sodio. De pronto el sodio, pues puede ser el azul o el anaranjado. Bueno, eso no importa mucho, y acá abajo sí lo tenemos claro, pero lo que sí va a ver es que lo va a rodear, o sea, va a disolver. ¿Ya? Y miren, luego yo voy a tener un sistema así, y ahí veo que dice sal disuelta, ¿sí? Cuando yo tengo ya la sal disuelta, yo no la puedo ver. No sé si pueden hacer de pronto el experimento. Tienen agua y ponen un poquito de sal y la dejan ahí, no revuelvan nada, y ustedes van a ver que esa sal se va hacia ¿dónde? Se va hacia el fondo, ¿ya? Entonces, en ese momento yo tengo un sistema líquido sólido, porque tengo agua y tengo sólido. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya utilizo una cuchara? Utilizo una cuchara para darle vuelta y agitar. Y yo me voy a dar cuenta que se comienza a disolver. Ingeniero, entonces en esa mezcla heterogénea sí se pueden ver los elementos, ¿no? En la primerita sí. Se puede distinguir, o sea, se puede distinguir que hay agua y que hay algo, hay sal, pues, hay sal en el fondo. Sal sin disolver, eso es heterogéneo. Pero ya cuando se disuelve, eso ya es homogéneo. Aquí es homogéneo. Eso ya es homogéneo. O sea, ya yo veo solo una sola fase. Porque mira, Porque si yo... ya se dejaría de distinguir. Ya se dejaría de distinguir. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ahí usted no distingue. Una mezcla de agua y aceite
Ahí no. Sí se puede ver, ¿verdad? No, esa ya es heterogénea. Ajá. Ahí sí se pueden distinguir Ese es los componentes. Ese es heterogéneo. Pero acá agua y sal, uno no puede distinguir. Entonces, lo Se que disuelve en homogénea. si se disuelve es homogénea. Siempre que una sustancia se disuelve en otra, nos va a producir algo homogéneo. ¿Ya? Y bueno, aquí les dejo esta animación. Está aquí. Ustedes pueden ver lo que ocurre. ¿Qué hace el agua con la sal? ¿Sí? Prácticamente lo que hace es ir rompiendo los enlaces iónicos. ¿Sí? Ven que siguen ahí que dice negativo, positivo, ven los signos negativos, positivos. Pues el signo negativo que vemos aquí hace referencia al cloro, al cloruro, al ion cloruro, y el positivo que vemos acá hace referencia al sodio. Entonces el agua lo que hace es ir interactuando con los cationes y rompe esos enlaces iónicos y puede disolver compuestos iónicos. En este caso, cloruro de sodio. No todos los compuestos iónicos pueden ser disueltos por el agua. Hay unos que sí, otros que no. ¿Ya? Pero eso ya es una característica del mismo compuesto, ¿no? Ya es una característica física, ¿ya? O propiedad física. Listo. Entonces, eso es una mezcla homogénea, agua y sal. También agua y azúcar. Si yo tengo agua y azúcar, pues eso también es una mezcla homogénea. Y siempre va a ocurrir esto. Yo también iba a decir agua y azúcar. Agua y azúcar, sí. Agua y azúcar también es una mezcla homogénea, ¿sí? Sí, pero siempre va a haber siempre va a haber este comportamiento. O sea, las moléculas de agua o las moléculas de cualquier otra sustancia van a tender o van a tratar de hacer esto, van a rodear. ¿Sí ven? Esto ya es el plano molecular. Estos son moléculas, estos representan a moléculas. ¿Sí? Las moléculas, luego de los átomos siguen las moléculas, la unión de distintos átomos. Entonces es algo ya muy pequeñito, tienen que tener eso claro. Entonces, miren, siempre va a ocurrir esto, siempre uno va a tratar de disolver en otro. En este caso, en esta representación se puede ver, podemos decir que lo azul que está aquí hace referencia al azúcar y lo rosado que vemos acá hace referencia al agua. Entonces, el agua lo que va a hacer es disolver ese azúcar, va a comenzar a rodearla, ¿sí? Y listo. Profe, disculpe un segundo. Yo, por el tema de trabajo, voy a tener que salir de la clase ahora. ¿Usted cree que hay algún problema por lo de la asistencia? No, porque ya creo que está marcado. Bueno, entonces yo ya voy a tener que retirarme porque tengo que manejar para mi trabajo. Listo. Yo subo igual de todas maneras la clase, ahí tienen que revisarla. Ok, igual yo la reviso. Gracias. Ya, listo. Ok. Ya. Entonces, y siempre va a haber este comportamiento cuando una sustancia se va a disolver en la otra. Ya, en este caso, pues estoy observando que es un sólido, pero también puede ser un líquido. Por ejemplo, cuando usted mezcla alcohol y agua. Alcohol y agua va a ocurrir lo mismo. Profe, ¿sí? ¿Y agua y café sería lo mismo? Agua y café. Agua y café también me parece, sí, no, también sí. Sí, ¿no? Ajá. Sí, es similar, pero tiene que estar disuelto. Hay algunos ejemplos que parecen que fueran homogéneos, pero serían heterogéneos. Ya les voy a explicar cómo pueden comprobarlo en su casa de forma experimental y ustedes se ponen a mezclar y listo, ¿sí? Para que revisen. Y tiene otra que pregunta, algo. profe. Otra pregunta, digamos, un ejemplo así, ¿no? Tengo el agua caliente y pongo la gelatina, porque si no tengo el agua caliente, la gelatina no se disuelve, ¿verdad? Ajá, no se disuelve. Ajá, sí. Ajá, eso, sí, ahí se comienza a disolver, sí ahí sí se disuelve. Ni porque hay una variante, o sea, una variable, como la velocidad de mezcla, no se disolvería la gelatina. Ajá, bien, por la velocidad. ¿No sería la temperatura? La temperatura puede ser y la cantidad de agua también, porque es que la solubilidad tiene un límite también, eso lo vemos, creo que la próxima clase, el tema de solubilidad, porque tiene un límite, hay sustancias que no se disuelven totalmente, hay unas que se van a disolver hasta cierto punto, por ejemplo 4 gramos en un litro de agua, ya, y 5 gramos ya no, ¿sí? Eso lo vemos en soluciones, ¿no?
Entonces hay sustancias que no se disuelven totalmente. Digamos al agua con sal. Si usted le sigue agregando sal, va a llegar un momento en donde ya no se van a disolver, ¿sí? Va a llegar un momento en donde ya no se va a disolver el agua. La sal, ¿sí? Porque ya te ha llegado al máximo, al tope. Así le pasa al azúcar también. Hay ciertas sustancias que no se pueden disolver en cualquier proporción, sino que tienen límites, y ese límite pues es la solubilidad. Por ejemplo, cuando yo tengo agua y etanol sí se disuelven en cualquier proporción. Agua y metanol, ya eso se disuelve en cualquier proporción, pero ya cuando tengo agua y sal, me parece que 30 gramos de sal en una cantidad de agua, eso es lo máximo, pero ya si ya pones 35 gramos, ya sobrepasa la solubilidad y ya no tendrías una mezcla homogénea, sino ya heterogénea, porque ya puedes distinguir los compuestos, o sea, los componentes, ¿sí? O puedes distinguir ya dos fases. Y el tema de la gelatina, cuando usted tiene gelatina y, como le explico, sobrepasa ya la cantidad de gelatina que va a disolver en agua, usted llega a tener una mezcla heterogénea si sobrepasa, pero si no sobrepasa, pues tiene una mezcla homogénea, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito sobre la gelatina y vamos a hablar sobre algunas mezclas que parecen homogéneas, pero son heterogéneas. ¿Y por qué? Ya lo vamos a revisar también, pero tienen que, para que les quede claro y no se vayan a confundir, tengan claro estas imágenes de aquí. Siempre hay moléculas. Miren, si es como una molécula, se termina rodeada del resto. ¿Ya? Es una molécula rodeada del resto. ¿Sí? Y así es como se comienza a disolver. En este caso, bueno, azúcar en agua. ¿Ya? En el caso de acá de la animación, ¿sí ven? Es un elemento, un catión, una molécula, un elemento disuelto o rodeado por todo el agua o rodeado por el disolvente, ¿sí? Así. Eso deben de tener en claro para que comprendan y vean cuándo es una solución y cuándo es algo que se conoce como coloide, ¿sí? Ya, pero esto es una mezcla homogénea. Esto es una mezcla homogénea también. Y acá está el aire, ¿sí? Una pregunta. Dígame. ¿El alcohol en nuestra sangre tiene que ver con eso? ¿Con la solución? El alcohol en la sangre tiene que ver con con lo que usted está diciendo en este momento. Sí, o sea, tiene que ver porque el alcohol es hidrosoluble, o sea, se puede disolver en agua, ¿ya? Y entonces el alcohol, sí, a la final va directamente a la sangre, ¿sí? Pero sin embargo, ya vamos a ver el tema de la sangre, que si es mezcla homogénea o heterogénea, la verdad que, o sea, le adelanto que pues se toma como mezcla heterogénea, ya vamos a revisar por qué. ¿Ya? Pero para entender esto, deben de tener en claro esta parte de aquí, cómo una molécula es rodeada por otra, ¿sí ven? Cómo una molécula es rodeada por otra. Si le damos uno ahí, ¿sí ven? Una molécula, un átomo, un catión, un anión, es rodeado por otras, en este caso el agua, ¿no? Entonces la sal se está disolviendo en agua, ¿sí? En este caso el azúcar se está disolviendo en agua, ¿sí? Ya. Netamente son moléculas o átomos, cationes, aniones, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Ahí yo tengo una disolución. Bien, vamos a ver acá. Este es el aire, en cambio. Ese es el aire. Siempre que ya vayan a terminar de participar, apaguen el micrófono, ¿sí? Este es el aire, en cambio. El aire, pues aquí tenemos algunos componentes. Los componentes del aire son estos que están acá. Tengo yo nitrógeno molecular, oxígeno molecular, tengo agua porque el aire tiene humedad y tengo CO2, ¿sí? También voy a tener hidrógeno, también hay en el aire hidrógeno. Ya, en este caso, pues tengo los componentes que están en mayor proporción. Ya, entonces, el aire, miren cómo está compuesto. Acá yo tengo el sistema aire y el aire puro, pues, se considera como una mezcla homogénea. ¿Sí? Esto es una mezcla homogénea. Así ven cómo las moléculas pueden coexistir, ¿sí? No hay grupos de moléculas. En este caso, lo que más tenemos es nitrógeno, porque es el componente mayoritario.
del aire. Si ven que tenemos más nitrógeno, luego tengo yo oxígeno, y la humedad, pues como no es tan grande, pues está representado solamente por 2 moléculas de agua. ¿Cuántas? 2, y el CO2 también, como dependiendo, no es tan grande, dependiendo de la contaminación y todo eso, los niveles de CO2 en el aire pueden variar. Y ya también está representado solamente por 2 moléculas de CO2. Pero eso también es una mezcla, eso es una mezcla homogénea, ¿sí? Si yo tuviera ya grupos de moléculas, si yo tuviera grupos de moléculas sólidas, eso ya sería una mezcla heterogénea, ¿sí? Pero el aire es homogéneo, ¿sí? Si yo veo en el examen que me dicen la palabra aire, pues el aire es una mezcla homogénea. Heterogéneo de pronto sería aire gases de combustión. Ya esos aires mezclados con trazas de ya partículas grandes de carbono, ¿sí? Un ejemplo, digamos, ese aire que está ahí, aquí en este cuadrito, se lo considera como mezcla homogénea. Pero si yo ya veo que hay algo como esto, hay una molécula grande, no una molécula grande, sino ya partículas, que son la unión de varias moléculas, de varios átomos. Si ya veo casas de polvo, de ceniza o de algo por el estilo, pues en ese caso ya esto se considera una mezcla heterogénea, ¿sí? El aire pues es una mezcla homogénea, sí, solamente si es aire puro. Pero si ya me dicen gases de combustión, aire contaminado, yo ya debo de tenerlo en cuenta como mezcla heterogénea, pero mientras me digan la palabra aire, hace referencia a una mezcla homogénea, ¿sí? Bien, vamos a ver acá. Esta, en cambio, esta es una mezcla homogénea gas, ¿sí? En estado gaseoso, ¿no? Gas. Bien. Ahora vamos acá, el tema de las aleaciones. Las aleaciones, en cambio, son mezclas en estado sólido, ¿sí? Por ejemplo, las monedas están hechas por bronce, que el bronce que viene a ser una mezcla de cobre y de estaño. Otro ejemplo de aleación es el acero. El acero, que está compuesto por hierro y por carbono. Y bueno, vean la estructura, ¿ya? Hay estructuras de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de mezclas homogéneas, y pueden ser homogéneas, bueno, en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido, ya la mezcla ocurre a nivel molecular, a nivel atómico, ¿sí? Eso hay que tener en claro. Por ejemplo, acá, esto es una estructura de una aleación. ¿Sí? Ahí hay una mezcla. ¿Por qué? Porque yo tengo átomos de un elemento. De pronto este puede ser hierro, y aquí puede ser carbono, ¿sí? Y ¿sí ven cómo funciona? Entonces, esto es un ejemplo de una aleación, ¿ya? Esto es un ejemplo de una aleación. Ambos son metales. Más o menos funciona así. Acá tengo otro ejemplo. Aquí es martensita y austenita. Níquel y titanio. ¿Sí ven cómo se estructura? ¿Cómo se da la estructura? ¿Cómo es la ubicación de la estructura de estos metales? ¿Sí? Entonces yo tengo níquel y titanio. Estos son enlaces metálicos. Es algo similar a lo que está aquí, ¿ya? Pero aquí ya me lo ponen de esta manera para que yo pueda observar la disposición, la forma, ¿sí? Entonces aquí tengo níquel y titanio con esta estructura, níquel rosado, titanio y plomo. Son átomos, ¿sí? Estos son átomos. Estos representan a átomos de titanio y átomos de níquel. Entonces la estructura se da de esta manera, y en este caso pues se conoce como martensita, y acá en cambio como austenita. Y bueno, la diferencia es la forma, ¿sí? Y por acá les traje un gráfico también, en donde vemos un ciclo, ¿no? Austenita, si se deja enfriar, se convierte en martensita, ¿sí? Y hay una deformación de la martensita, se calienta, y otra vez vuelve a la austenita. Esto que hace referencia al tema de aleaciones que se pueden deformar y que pueden volver a tener su forma, ¿sí? O sea, se enfrían, se deforman, caliento y vuelve a la forma inicial. Pero esto es una aleación, ¿sí? Para que ustedes comprendan, cuando una mezcla es homogénea, ¿sí? Cuando hay más que nada aleaciones,
deben de tener en claro el tamaño. O sea, estamos hablando de moléculas, de átomos, ¿sí? Que se agrupan en sí, porque son diferentes. Tengo una mezcla de níquel y titanio, pero son átomos que están coexistiendo de alguna manera. En este caso es un sistema sólido, ¿ya? Y se considera como una mezcla homogénea sólida. ¿Cuáles son los más famosos? El acero, el bronce. ¿Cuál también es famoso? El latón, ¿sí? Y aquí lo vemos de otra manera. Si se dan cuenta, miren. Aquí yo tengo el cobre, el plomo, ¿sí? El zinc, también lo tengo. De pronto el zinc, acá se han confundido. El zinc debe ser puede ser el zinc, el plomo, y el cobre de pronto es el marrón, ¿sí? ¿Ya? Y miren cómo le llaman solución sólida. ¿Por qué le llaman solución sólida? Porque es una mezcla homogénea en estado sólido, ¿sí? Pero así vemos cómo se unen, ¿no? Cómo se conforman o cómo se ordenan los átomos formando una aleación. Y acá por acá tengo el acero, ¿sí? El acero, tengo el hierro y por acá el carbono, ¿sí? Y esto también se conoce como una solución sólida, o sea, como una aleación. Y estas son mezclas homogéneas. Porque cuando usted tiene el acero, ya, si nosotros vamos ahondando, o sea, vamos observando, si hacemos zoom, por así decirlo, nosotros no alcanzamos a divisar dónde está el carbono y dónde está el hierro, sino que ya desde el punto de vista ya molecular, desde el punto de vista atómico, nosotros podemos divisar la estructura o estudiar la estructura, ¿sí? Y esto es una mezcla homogénea y una mezcla homogénea sólida. En este caso, pues latón, acero, ¿qué más tenemos? Estaño. Esos son los más famosos. Y ahí martensita y austenita no tanto. Austenita, martensita no tanto, pero sí, también son aleaciones. ¿Tienen alguna pregunta con las aleaciones? Bueno, como si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Pero siempre el tamaño, tener en cuenta de qué estamos hablando en soluciones homogéneas o mezclas homogéneas. Estamos hablando de cuestiones ya moleculares, ¿sí? ¿Cómo interactúan? ¿Sí ven? Listo, les dejo claro esto para que podamos comprender cómo sería una mezcla heterogénea. Tienen ahí Andrade Tinoco, alzó la mano. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No tienen preguntas? Okay. Son silenciados y no pueden. El profesor. Dígame. ¿Usted puede ampliar un poquito acerca de la solución sólida intersticial, que habla del hierro? Ajá. El hierro. ¿Por qué lleva carbono? Este es el acero. El acero es una mezcla de carbono y de hierro, pero más que nada hierro y un poquitito de carbono nomás. Y esta es la estructura de cómo se acomoda el carbono y el hierro luego de la mezcla, luego del proceso que se le da. Pero es netamente esto. Por acá, en la anterior diapositiva, pronto tengo acá, el componente del hierro, ¿no? Hierro 95%, o sea, en su mayoría es hierro. Y hay aceros de 2.14 o 0,008. Ya, es que este es el acero, pero es que hay aceros de distintos tipos. Hay muchísimos tipos de acero. Entonces, a veces al acero se le agrega cromo, se le agrega otros elementos. ¿Para qué? Es que tiene compuesto de manganeso, MN. Manganeso, fósforo, azufre. O sea, dependiendo del... O sea, el hierro, el acero en general solo es hierro y carbono. Esas tres mezclas hacen el hierro. Sí, por lo general el acero está formado por hierro y por carbono. Esos son los principales. Hierro al 95, carbono al 2,14 o 0,08. Sino que también, o sea, esa es la base. Como por ejemplo cuando hacemos empanadas. Y hay empanadas de carne, empanadas de queso, empanadas de... netamente el hierro y el carbono vienen a ser lo que siempre va a estar en el acero, ¿sí?
Y ahí si las personas desean o si los fabricantes desean producir un acero con más resistencia, pues a los químicos le pueden poner de pronto cromo. Si quieren tener más flexibilidad, le pueden estar poniendo otro elemento. Si tú quieres obtener un acero más rígido, le van poniendo otro elemento. O sea, van haciendo diferentes mezclas, pero se mantienen lo principal, hierro y carbono, y van agregando otras sustancias, otros elementos, pero con el fin de darle nuevas propiedades. Pero netamente es carbono y hierro. Correcto. Ingeniero, o sea, para que sea una aleación tiene que tener un metal en su... Tiene que haber un metal, tiene que haber un metal. Pueden ser 2 metales, 3 metales, ¿sí? Pero en su mayoría son metales. Sí. Y no importa ni el número atómico ni el número de enlaces. O sea, no importa porque esos son enlaces metálicos, no importa. No importa cuántos electrones tienen en el último nivel, ni la masa atómica, nada, ni la valencia. Y son enlaces metálicos, se le llama. Ok, gracias. Listo. Bien, entonces esos son los... Ahora vamos con las mezclas heterogéneas. Entonces, recuerda, lo que debes de recordar acá en homogéneas es cómo el nivel de interacción. ¿Sí? El nivel de interacción es molecular entre un compuesto y el otro, es molecular. Desde el punto de vista micro, usted no lo puede ver. ¿Sí? O sea, el tamaño del que ocurre el fenómeno de la mezcla, o sea, de que una sustancia se disuelve en otra, pues es molecular. Usted no alcanza a ver los componentes. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Así. Una preguntita, ingeniero. Dígame. Si yo mezclo, yo hago una ensalada de lechuga y tomate, ¿es heterogénea o homogénea? Esa es heterogénea. Ajá. Esa ya es heterogénea, claro. Que se puede ver, ¿verdad? Eso ya puedo ver yo los componentes. Ajá. Y acá como la mezcla ocurre ya desde el punto de vista ya atómico, molecular, o sea, ya cosas que no podemos ver así nomás a simple vista. Eso es lo que dice es la base de una mezcla homogénea. El que pregunta aprende, ¿no? Sí, ajá, está bien. Sí pueden preguntar, ajá. Es mejor así. Y así les queda claro a todos. Perfecto. Muy bien. Ingeniero, una pregunta, y si en caso de que se mezclen 2 metales que sean así del mismo color, por así decirlo, ¿cómo se podría identificar así? Por ejemplo, si mezclo aluminio y galio, ya que ambos son así plateados. O sea, ¿cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo identificar qué cosa? El producto, la aleación. Que si es una mezcla. Si la aleación es homogénea o heterogénea. Las aleaciones siempre son homogéneas, todas las aleaciones. Eso creo que lo digo. Ajá, por aquí, todas las aleaciones. Todo lo que sean aleaciones son homogéneos. O sea, no puede haber una heterogénea. O sea, sí, debería haber una heterogénea. Por ejemplo, si usted... Es que las aleaciones... O sea, si es que fuera heterogénea no sería una aleación. Claro, ajá. Si fuera heterogénea ya no sería una aleación. Exacto. Por ejemplo, sería si solo yo... una sustancia líquida o sólida en sí. Las aleaciones netamente suelen ser sólidas. Sólidas. Por lo general, una aleación viene a ser sólida. Sí. Tener claro es el punto de vista atómico, o sea que son átomos que están el uno con el otro. ¿Ya? Y estos no es que hay cobre-zinc, no, es el cobre y el zinc, con sus propiedades de cobre y con sus propiedades de zinc, formando una aleación y dando pues nuevas propiedades, pero no es que haya una reacción entre el cobre y el zinc, no hay una reacción entre el carbono y el hierro, sino que es simplemente que el átomo de hierro está ahí, es como una unión por el enlace metálico y da nuevas propiedades. Todos estos deben de tener una historia de cómo fueron descubiertos. Por lo general las cosas se descubren o se investigando por accidente. Entonces, ese es lo que deben de tener en claro para definir una mezcla homogénea. Que la interacción, la mezcla se da desde el punto micro, o sea, ya molecular, atómico. Bien, ahora la mezcla heterogénea.
Vamos con la mezcla heterogénea. Miren, en la mezcla heterogénea tenemos lo siguiente. Simplemente no hay uniformidad. No tenemos uniformidad y las mezclas heterogéneas son facilitas de reconocer porque con la vista lo podemos reconocer tranquilamente. O sea, es más fácil de definir. Presenta varias fases, claro. Nosotros podemos encontrar aquí sólido, líquido, gaseoso. O sea, pueden estar dentro del mismo sistema. Por ejemplo, cuando yo defino una madera, aquí tenemos el ejemplo, madera. Ustedes saben, la madera, ¿qué tiene la madera? Tiene como unos huequitos a veces, no sé si han visto, ¿ya? Y la madera no es uniforme. En la madera hay trazos, hay algunas cuestiones y hay algunos huequitos también. Entonces, por eso ya no es homogéneo, sino que sería netamente heterogéneo. Sería un sistema de pronto sólido-gas. Un sistema sólido-gas, ¿sí? Esa es la madera. Refresco de cola. Refresco de cola es la gaseosa, ¿sí? Coca-Cola, cualquier gaseosa. Ya. En este caso, pues, ¿qué me voy a dar cuenta yo? Voy a hacer aquí un dibujito. Que tiene gases y es un líquido también a la par. Ajá, tiene un gas. Un líquido que contiene gases. Sí, tiene gas. Y aquí entran toditas las bebidas gaseosas. Todas bebidas alcohólicas, todo lo que tenga gas, todo lo que tenga gas, champán, todo eso, va a ser heterogéneo. Va a ser un sistema, como hay más líquido, nosotros decimos líquido, como hay menos gas, líquido-gas. La pizza pues es como la ensalada que menciono. La pizza en cambio pues es heterogénea, usted puede tranquilamente ir arrancando los ingredientes. Eso es un sistema sólido y bueno, sólido, muchos sólidos, porque hay sólido de un tipo, sólido del otro, ¿ya? Así, pero es una mezcla heterogénea. ¿Una carne es homogénea o heterogénea? Heterogénea, la carne es heterogénea. Tiene sangre, es sólido líquido. El caldito de verduras, eso también es algo heterogéneo, perdón. Eso es heterogéneo, porque hay sólidos de todo tipo, hay líquidos, o sea. La limonada puede ser heterogénea, ¿sí? Cuando hablo de limonada, pues es la limonada natural, ¿sí? De ahí la que está envasada, pues la procesada, eso ya no tiene limón, eso tienen algunos saborizantes que son hidrosolubles, o sea que se pueden disolver. Por ejemplo, la limonada que viene en botellas, ¿no? Ya tiene comportamientos como este, ¿sí? Así, tenemos muchos compuestos que se pueden disolver en agua y dan el sabor o la impresión de limonada, pero no es limonada. Pero si yo hablo de una limonada, así la palabra limonada netamente hace referencia al limón natural. Entonces, eso sí es una mezcla heterogénea, porque pues viene a veces con pedacitos de limón, ¿no? Pedacitos de pulpa y todo eso. Ya. Bien, vamos a ver acá. Sigamos, vamos a ver mezclas heterogéneas. Esta es la mezcla heterogénea más sencillita, ¿sí? El agua y algún sólido. Puede ser piedras, puede ser granizo, puede ser cualquier cosa que ustedes sepan que no se va a mezclar en agua. Ya, eso es una mezcla heterogénea, ¿sí? Puede ser agua y ¿qué más tenemos? Cemento, cualquier cosa que no se vaya a disolver en agua, ¿sí? Todo eso ahí va a conformar una mezcla heterogénea. ¿Qué más tenemos nosotros? Aquí ya mismo estamos terminando. Por ejemplo, el agua y el aceite o cualquiera de estas sustancias. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema que es líquido, porque tengo 3 líquidos distintos, pero estos no se juntan. De casualidad tienen distinto color, o de pronto pueden estar teñidos. ¿Por qué no se juntan? No es por la densidad, sino por el tema de la estructura molecular, ¿sí? La estructura molecular, ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. La estructura molecular no es igual. Por lo general, cuando yo tengo 2 líquidos, un líquido se disuelve en otro si es muy parecido. O sea, el agua se puede disolver en el alcohol, en el etanol, en el metanol, en el propanol, ¿ya? Porque son un poquito similares, ¿ya? Porque tienen oxígeno e hidrógeno en igual proporción, casi similar proporción, entonces se disuelven. Vamos a ver acá. También mezclas heterogéneas, pues es la cerveza. Todo lo que tenga gas
todo sistema que produzca espuma o que tenga espuma, batidos, ese tipo de cosas, son mezclas heterogéneas. No son homogéneas, son mezclas heterogéneas, ¿sí? El agua y el aceite. Agua y el aceite. ¿Qué pasa con ellos? Pues son muy diferentes, ¿sí? Las moléculas son muy distintas. Por ejemplo, el agua, yo tengo, esta es la molécula del agua, ¿sí la ven? En cambio, la molécula de aceite es más o menos esta que vemos aquí. Es muy diferente, ¿sí? Para resumirles, a este grupo OH, o sea, al agua OH, tenemos aquí oxígeno e hidrógeno, a ese grupo pues se le conoce, o el agua, ¿no? Se le conoce como hidrofílico, el grupo OH, es hidrofílico, es un grupo que le gusta el agua, hidrofílico. El alcohol, por ejemplo, el alcohol y el agua se disolverían tranquilamente, pero ya el aceite ya no. No es porque el aceite es menos denso ni el agua más denso, no es por la densidad, sino que es por la estructura molecular que tiene. Cuando yo tengo un aceite, el aceite, si ven esta parte azul con celeste, toda esa parte de ahí se conoce como parte apolar. Es una parte que está formada netamente por carbono y por hidrógeno. Entonces, esta parte de aquí no le gusta el agua. ¿Ya? En cambio, la parte que vemos aquí, que parecen como dos ojitos rojos, ahí hay un grupo OH, hay un grupo OH y hay un grupo carbonilo, que a ellos sí les gusta el agua, pero como esta parte hidrofílica es tan pequeñita, es muy pequeña, o sea, no se va a llevar con el agua y es por eso que no se juntan, porque son totalmente distintas. O sea, mira, esta molécula parece como una lombriz y esta otra molécula parece una bolita. O sea, no se van a juntar simplemente por eso y porque el agua en sí es el agua, obviamente es hidrofílica, el agua es el agua, y en cambio esto es hidrófobo. Esta molécula, la parte hidrófoba es demasiado grande, por eso no se va a mezclar con el agua, ¿sí? Es por eso. Por lo general, cuando las moléculas son así diferentes, pues no se mezclan, ¿ya? Y cuando las moléculas son similares, sí se mezclan. Entonces el agua y el aceite no se mezclan, eso es una mezcla heterogénea, ¿sí? Eso es heterogéneo. También hay otras fases, otro tipo de mezclas que parece que fueran homogéneas, pero no son, y ustedes pueden experimentar en su casa, ¿sí? Solo necesitan una linterna, la linterna del teléfono les puede servir tranquilamente, ¿no? Y estas mezclas son los coloides, ¿sí? O dispersiones también, que se conocen como mezclas heterogéneas, pero que parecen homogéneas. ¿Ya? Entonces dentro de ellos está la leche. ¿Y por qué está la leche aquí? Porque ya la interacción no es atómica ni molecular, ¿ya? Sino que aquí lo que yo voy a tener es una fase, ¿sí? Donde dice fase dispersa. ¿Ya? Aquí yo voy a tener proteínas, grasas, o sea, voy a tener un conjunto de moléculas diferentes, unidas. Moléculas. Esto no hace referencia a átomos, sino a un grupo de moléculas. A un grupo de moléculas. Entonces ya un grupo, eso ya es una partícula, ¿ya? Sino que la partícula es un poco pequeña y nosotros no alcanzamos a divisarla con los ojos, ¿ya? Entonces, la leche viene a ser una mezcla heterogénea, no homogénea. Además porque tiene grasa. Y esa grasa, pues, es grasa y agua. Por lo general, cuando tengas grasa y agua, tú vas a tener mezclas heterogéneas, ¿sí? La gelatina, así mismo, ya vamos a revisar por qué la gelatina se considera como algo heterogéneo, ¿ya? Y es por la misma cuestión, porque no hay interacciones moleculares o atómicas, no hay eso, así como vimos al inicio, que tú veías que la molécula de agua lo abrazaba, aquí no, ¿ya? Sino que se hacen como pequeños bandos, los bandos del bando que se lleva solo con el aceite. Y todos ellos se juntan aquí en este espacio, versus el bando de los que se juntan con el agua. O sea, ese es el asunto aquí, ¿ya? Parece que fuese homogéneo, pero no es homogéneo, ¿sí? Lo mismo la gelatina, la niebla, parece de pronto homogéneo, pero es heterogéneo. Los aerogeles parece de pronto homogéneo, por ejemplo una esponja pues, una esponja no es homogénea. ¿Por qué? Porque es sólida y además tiene aire adentro, ¿sí? Entonces eso lo convierte en heterogéneo. La gelatina, ¿ya? Entonces las gaseosas también de pronto ingresan aquí, ¿sí? Esas son mezclas heterogéneas. Entra la mayonesa, algunas, ¿no? Ya, vamos a ver algo acá.
El efecto Tyndall. El efecto Tyndall es algo que les puede ayudar a ustedes para hacer experimentos en su casa y definir cuando algo es homogéneo, o sea, cuando es una solución. Porque todas las soluciones químicas son mezclas homogéneas. Pero ya cuando nosotros hablamos de coloides y de suspensiones, esos ya se conocen como mezclas heterogéneas. Bueno, ¿qué es el efecto Tyndall? El efecto Tyndall simplemente consiste en tomar en cuenta pues, el sistema de análisis, por ejemplo, agua y sal. Puedes hacer agua y sal, agua y azúcar, obviamente disolviéndolas, y debes de hacer pasar una luz por ese sistema. Y bueno, la luz no debe impactar contra nada, o sea, debe haber un libre flujo de la luz. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que están disueltas, o sea, a que la interacción es molecular, ¿sí? Como vimos al inicio, la interacción es molecular. Pero ya cuando yo tengo leche, ya la interacción no es molecular, como le había dicho, hay pequeños bandos. Hay pequeños bandos de sustancias que se disuelven en grasa y otros bandos, que es el más grande, que se disuelven en agua. Entonces ahí la leche ya viene a ser un coloide. ¿Ya? Y en cambio aquí tú vas a ver que la luz toma color, o sea, como que la luz se hace presente dentro del sistema. Es porque esa luz está rebotando ya con todos los pequeños bandos de grasa, o sea, con los pequeños bandos de sustancias que se pueden disolver en agua. Perdón, en grasas, ¿sí? Más eso. Y en cambio acá las suspensiones, esas, por ejemplo, suspensiones, eso se puede ver a simple vista con la ayuda de una lámpara, ¿no? Ahí sí ustedes van a ver tranquilamente las partículas, ¿sí? Por ejemplo, aquí harina y agua, carbonato de calcio y agua. ¿Qué más tenemos? Harina y agua, que ese es lo que ustedes más pueden conseguir en su casa, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una suspensión. La leche de magnesia también, si se recuerdan que hay algo que se conoce como leche de magnesia, eso también es una suspensión. Entonces más o menos ustedes podrían ver algo así. Si trabajan con leche, por ejemplo, en la leche van a ver algo así como esto. En cambio versus el agua, lo van a ver así. Así mismo, si hacen una mezcla de leche y agua, se va a formar esto. Este es el efecto Tyndall. Si yo tengo este comportamiento, pueden trabajar en un vaso, ¿no? Y bueno, pues eso significa que hablo de un coloide, hablo de una mezcla heterogénea. ¿Ya? Eso lo pueden hacer ustedes con la leche, pueden trabajar ahí en sus casas tranquilamente, ¿sí? Y bien, eso es una mezcla heterogénea. También es mezcla heterogénea el helado. El helado es una mezcla heterogénea, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Porque yo tengo estos componentes. Voy a tener cristales de hierro, voy a tener grasa, ¿sí? Voy a tener azúcar, ¿ya? Entonces, solución, almíbar, ¿no? Entonces, si ven, de pronto yo lo veo al helado como si fuese una mezcla homogénea, pero el helado viene a ser una mezcla heterogénea, ¿sí? Voy a ver esto, voy a ver una fase en donde hay, o una parte del sistema en donde hay proteínas, en otra van a haber cristales de hielo, en otras van a haber grasa, en otras va a haber aire, ¿sí? Entonces, el helado viene a ser una mezcla heterogénea. Por lo general, cuando el helado es más suavecito es porque tiene más aire, entonces es heterogéneo, netamente, ¿sí? ¿Le podría hacer una pregunta? Perdón. Dígame usted. Dígame. Una pregunta, ya que están hablando del agua y del hielo. ¿El agua no podría llegar a un estado sólido si es que se la pondría al vacío? Al vacío, yo creo que más si le agregas presión de pronto. Pero al vacío... Agregando la presión, y creo que se evaporaría si es que llegaría al vacío, ¿verdad? Sí, si llega al vacío se evapora. Si la ponemos al vacío se evapora. Y si le agregas presión a una molécula de alguna forma, pues tiende al estado sólido. Y si baja la presión, tiende al estado gaseoso. Pero sí, netamente el helado viene a ser también un ejemplo de mezcla heterogénea, y es por eso. Porque veo muchos componentes, veo cristalitos de hielo, ya saben ustedes que el agua no se disuelve en la grasa, la grasa no se disuelve en agua. Veo el componente del tema del colorante, el saborizante. En este caso es un helado de vainilla. Y bien, entonces el helado viene a ser una mezcla heterogénea también.
¿Qué más tenemos de mezcla heterogénea? Todo lo que es champán, todo lo que son bebidas gaseosas. ¿Por qué? Porque tengo la fase líquida, ¿sí? Y tengo el tema de las burbujas de gas. Por lo general en las bebidas... Una pregunta. ¿Y cuando uno pone el alcacelcer con agua? Sí, el alcacelcer con el agua, eso ya es mezcla heterogénea. Así el gas ya se vaya, igual ya creo que sería mezcla heterogénea, porque el gas sigue ahí, la verdad. Es que nosotros no alcanzamos a verlo, porque ya las burbujas de gas más grandes ya se van, pero hay unas que quedan disueltas, ahí, no disueltas, porque si fueran disueltas no fueran burbujas, sino que hay unas pequeñitas que no se ven también, y eso es lo que están ahí todavía presentes. Sí, agua y alcacelcer es heterogéneo. Profe, cuando le tiro un pedazo de cristal hielo seco al agua. Claro, ahí se comienza también a formar ese tema de las burbujas. Ahí también puede ser una mezcla heterogénea. Claro. Sí. Las comidas, todas las comidas son heterogéneas. Sí, todas las comidas. Todas. Qué rico. También, como les había dicho, la madera, heterogénea. Todos los que son salsas, mezclas alimenticias, por ejemplo, mayonesa, salsa de tomate, mostaza, todas esas son mezclas heterogéneas. La sangre también es mezcla heterogénea. La sangre es una mezcla heterogénea, ¿sí? Es heterogénea y de pronto nosotros no podemos observar, pero ocurre idénticamente o igualito que en la leche, que ya no son interacciones moleculares, sino que ya son macrointeracciones. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, lipoproteínas, yo puedo tener glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces esos ya son sistemas, por así decirlo. La lipoproteína ya es un sistema más grande, compuesto por muchas moléculas, los glóbulos rojos así mismo. Entonces ahí ya nosotros ya tenemos un sistema heterogéneo. La sangre es heterogénea por esa cuestión. Ahora el tema del cemento. El cemento en polvo, bueno, algunos dicen que es homogéneo, pero si nosotros analizamos bien, dentro del cemento, dentro de este sistema, también hay gas, hay aire, ¿ya? Entonces eso es heterogéneo, ¿sí? El cemento es heterogéneo, la arena en sí viene a ser heterogénea. El agua, bueno, el agua es homogénea, pero arena, cemento, el suelo es heterogéneo. Digamos, cuando ustedes van al campo por ahí y ven un pedazo de suelo, pues ese suelo tiene aire, tiene hojas, tiene minerales, tiene pedacitos de piedra. Eso es heterogéneo, ¿sí? El suelo, el cemento mezclado, también eso ya viene a ser heterogéneo, porque tiene agua, ya tiene cuestiones sólidas, cuestiones líquidas, ¿sí? Y cuando se seca, luego y formas tú la casa con cemento, eso también es heterogéneo, porque quedan pequeños espacios. Y una pregunta, ¿por qué ahí dice que de calidad es homogéneo y brillante? Sí. O sea, esa es la opinión de él, sí. Pero yo les digo, o sea, ya desde el punto de vista mío, ¿sí? ¿Por qué viene a ser heterogéneo? ¿Ya? Entonces, más o menos, imagina esto, ¿sí? Imagina eso, y luego imagina la sangre, o de pronto el tema del helado, ¿sí? Ya, pero el cemento en sí, cuando yo tengo esta mezcla, pues netamente viene a ser, para mí, heterogéneo. Así me digan que es homogéneo, pues, para mí es heterogéneo, ¿sí? Por esa cuestión, o sea, ya analizando. Por ejemplo, acá está la mayonesa. La mayonesa es heterogénea. Y listo, es heterogénea. Entonces, para mí, con aún más razón, pues esto puede ser heterogéneo, porque tiene fases líquidas, tiene grumos, tiene ese tipo de cosas, y por ese motivo, pues le digo que es heterogéneo. Netamente, sólidos homogéneos, yo veo solamente a las aleaciones como homogéneas. Y hay otros ejemplos de sólidos homogéneos, no sé si alguien los tenga por ahí, sería bueno. Y bien, y esa es la razón por la que les puse esa imagen, ¿sí? Porque aunque digan homogéneo y digan por ahí homogéneo, pues tienes que analizar bien y luego pues sacas tu conclusión de si es homogéneo o heterogéneo. Y listo, hasta ahí vamos a llegar hoy.
Ahora yo no sé si tienen consultas con las mezclas homogéneas y heterogéneas, pero siempre tengan claro que para que sea homogéneo debe haber una interacción así de pequeñita, ¿sí? Así de pequeñita. Y ya, pues, yo no creo que en el cemento vaya a haber eso. Y listo, por eso esas son mezclas homogéneas. Y acá las heterogéneas, pues, no hay esa interacción. ¿Tienen alguna pregunta? Quedó claro. Sí. Y ahora tienen ejemplos. De pronto. Entonces revisen sus ejemplos. Si tienen algo que corregir, lo hacen. Si no, listo. Entonces la próxima clase vamos a ver otro tema que ya es las propiedades de la materia. Vamos a ver las propiedades de la materia y así vamos a avanzar. ¿Sí? Bien. Entonces, listo. Yo subiría la diapositiva y la clase también la subiría. Ok. Listo.